Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué alegría poder decirte que Cristo te ama, que Cristo viene pronto por su pueblo y que ahora nos está ayudando a prepararnos para el momento decisivo de nuestra vida. Bienvenido, hermano y hermana. Vamos a orar para entrar al comentario día por día de la lección número 9. Amado Padre que estás en el cielo, damos honra y gloria a tu nombre siempre. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por recibirnos en tu presencia a través de esta oración. Y gracias también porque diriges nuestra vida con tu Espíritu Santo hacia toda la verdad. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta lección tiene como título Servir y Salvar. Lección para el día sábado. Texto clave. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Me impresiona la humildad de Dios. Siendo el Todopoderoso, el único encumbrado real, el único que no necesita de nada ni de nadie, pues es autosuficiente, no se dedica a exigir servicio, sino que se dedica a dar todo de sí para mostrarnos que nos ama. Y es precisamente cuando descubrimos que Él nos ama tanto y que da tanto por nosotros que decidimos servirle. De manera que le servimos a Dios no porque Él lo exija, sino porque al descubrir que nos ama tanto, decidimos darle lo mejor de nosotros. El Señor actúa como siervo y se convierte en siervo si es preciso, con tal de estar cerca de nosotros y redimirnos. Dios es un ejemplo fiel de lo que es servir a los demás. Por otro lado, me impresiona también que nosotros, que no somos poderosos, que no tenemos nada real, que no tenemos nada de qué alardear, que necesitamos de Dios y de los demás, sorprendentemente, actuamos con exigencia, exigiendo servicio, atención, comprensión y hasta reverencia. Lo triste es que exigimos todo esto, pero no queremos darlo. El amor de Dios lo mueve a servir. A nosotros el egoísmo nos mueve a exigir servicio. El Señor Jesús, quien es la revelación perfecta del carácter de Dios, dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. La misión de Cristo expresa su gran motivación, o su motor, o su móvil, o su motivo supremo, que es el amor. Vino a servir y a salvar, precisamente porque somos muy amados. Dios nos ama, Cristo nos ama, el Espíritu Santo nos ama, y aquellos que han recibido ese amor y han sido transformados por Él, tendrán el mismo amor, la misma motivación y la misma misión: servir y salvar. El espíritu de profecía testifica: los seres celestiales están esperando para colaborar con los instrumentos humanos, para mostrar al mundo lo que los seres humanos pueden llegar a ser mediante la unión con lo divino. Los que consagren el cuerpo, el alma y el espíritu al servicio de Dios recibirán constantemente una nueva provisión de poder físico, mental y espiritual. Las provisiones inagotables del cielo están a su disposición.
Cristo les da vida de su vida. El Espíritu Santo dispone sus energías más elevadas para obrar en la mente y corazón. Por medio de la gracia que nos ha sido dada, podemos obtener victorias que, debido a nuestros defectos de carácter y la pequeñez de nuestra fe, pueden habernos parecido imposibles. A todo aquel que se ofrece al Señor para servirle sin reservarse nada, se le da poder para que logre resultados incalculables. Matutina, Dios nos cuida. 5 de junio, la gente más feliz. Lección para el día domingo, 21 de febrero. Una nación de siervos. Isaías 41:8 dice: Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. La lección nos instruye en cuanto a que en Isaías 41:8, el siervo mencionado allí es el pueblo. Es una manera singular de denominar al pueblo completo. Israel es un pueblo, pero cada uno de los que hacen parte de él debe ser un siervo. Nos damos cuenta de que este verso habla del pueblo en colectivo porque menciona que es descendencia o simiente de Abraham. Pero en Isaías 42:1, la Biblia ya no habla del pueblo, sino de un siervo personal, individual y literal. Y por las características que nos da de este siervo, podemos llegar a la segura conclusión de que es el Señor Jesucristo. Mira, por ejemplo, de Israel como pueblo no se dijo que Dios tuvo contentamiento, más bien que Israel ofendía constantemente al Señor con su apostasía, con su falta de lealtad, con su falta de fidelidad, con su idolatría. Pero del Señor Jesucristo, el siervo de Dios, se dice: Este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Mateo 3:17. De Jesús, los evangelios nos informan que fue lleno del Espíritu Santo, tal y como lo dice Isaías 42:1. Ver, por ejemplo, Mateo 3:16, donde se nos informa que el Señor, en el momento de su bautismo, fue lleno con la plenitud del Espíritu Santo. Profecía cumplida de Isaías 42:1. Israel, por su constante desobediencia y triste apostasía, no trajo justicia a las naciones, pero el Señor Jesucristo sí lo hizo. Ver, por ejemplo, 1 Corintios 1:30. Concluimos, pues, que el siervo que Dios menciona en Isaías 42:1 no es el pueblo de Israel, sino el Señor Jesucristo. Lo cierto es que la nación de Israel, al ser aquel pueblo que creía en Dios y profesaba adorarle, estaba llamada a seguir el ejemplo de su Señor, a aprender a servir. Todos los demás pueblos vivían para arrasar, conquistar y someter a las naciones, pero el pueblo de Dios debía mostrar la verdadera forma de vida, sirviendo, amando y predicando la verdad. Hoy Dios sigue esperando ver en su pueblo el reflejo fiel de su carácter. Anhela ver a sus hijos ocupados en glorificarle y servirle. Quien tiene el amor de Dios morando en su corazón, no se deja hechizar por la infatuación de ser el mayor o de dominar sobre los demás. El amor de Dios despoja al hombre de su amor propio y establece en su ser el reino de Dios, en cuyo reino el principal objetivo no es exaltar a la criatura, sino al Creador. No es conseguir cosas,
sino compartir las bendiciones y proclamar la verdad, esparciendo así la luz de Cristo. El espíritu de profecía nos dice: no nos cansemos de hacer bien. Sometamos enteramente nuestro corazón a las enseñanzas de la palabra del gran médico misionero. De acuerdo con nuestra fe en el mensaje, será nuestro fervor y nuestro poder para promover el conocimiento de Jesucristo. Hemos de llegar a ser colaboradores de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. Cada día de nuestra vida hacemos frente a nuevas obligaciones. La terminación de un deber es el comienzo del otro. Nuestra vida ha de emplearse en un solemne servicio en favor del Maestro. Somos los siervos del Señor. Los miembros de la Iglesia de Cristo han de ser ejemplos de una vida de servicio, una vida de completa obediencia a nuestro gran ejemplo. Hijos e hijas de Dios, capítulo Somos representantes de Dios. Los 2 párrafos finales. Lunes 22 de febrero. Siervo individual anónimo. Isaías 42, verso 1, 6 y 7 nos dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La obra que realizó el Señor Jesucristo y posteriormente sus discípulos al predicar la verdad y vivirla, sanar a los oprimidos, hacer libres a los esclavos del pecado con el mensaje de Dios, fue lo que estableció el reino de Dios en la tierra, lo que trajo justicia a las naciones, lo que le dio el golpe decisivo al reino de la oscuridad y estableció la justicia, el amor y la verdad eterna aquí en la tierra. Si bien todavía no vemos la plenitud de la restauración, ya se han puesto las bases y pronto contemplaremos claramente la gloria de Dios llenando cada rincón de la tierra y del universo. No quedará mancha de pecado. ¿Quién hizo posible esto? El siervo de Dios, el siervo sufriente, con su vida de santidad, venció el pecado. Dijo: sea la luz, y la luz fue. No fue fácil, fue un camino de dolor y profundo sufrimiento, pero valió la pena. Estuvo dispuesto a sufrir con tal de cumplir cada requerimiento divino, y al final contemplará el fruto de sus sufrimientos y quedará satisfecho. Mateo 12, 15 al 21 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Siendo que nuestro Maestro nos ha marcado el ejemplo, siendo que el Señor se deleita en servir al Padre y en servir a los ángeles y en servirnos a nosotros, ¿por qué nosotros encontramos difícil servir al Señor, servir a nuestra familia,
servir a nuestra esposa, servir al cónyuge, servir a nuestros hijos, dándoles un ejemplo de humildad, de disciplina, de trabajo duro pero honesto. Oh, mis hermanos, bienaventurados aquellos que siguen el ejemplo de Cristo Jesús como siervo de siervos. El espíritu de profecía nos dice: durante 3 años, los discípulos tuvieron delante de ellos el maravilloso ejemplo de Cristo. Día tras día caminaron y hablaron con Él, oyendo sus palabras de ánimo para los cansados y agobiados, y viendo las manifestaciones de su poder en beneficio de los enfermos y afligidos. Cuando le llegó el tiempo de dejarlos, les dio poder para trabajar como Él había trabajado. Les otorgó su gracia, diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Ellos tenían que ir por el mundo para diseminar la luz de su evangelio de amor y sanidad. La obra que Él había realizado, ellos debían hacerla. Y este es el trabajo que también nosotros debemos hacer en el mundo. Debemos ministrar con simpatía y compasión a quienes necesitan de ayuda, tratando de iluminar con fervor desinteresado el dolor de la sufriente humanidad. Al ocuparnos en esta obra, seremos bendecidos grandemente. Su influencia es irresistible. Mediante ella se ganan almas para el Redentor. La ejecución práctica de la orden del Salvador demuestra el poder del Evangelio. Esta obra requiere esfuerzo laborioso, pero lo recompensa, porque mediante ella son salvadas almas que perecen. Mediante su influencia, hombres y mujeres de talento han de ser conducidos a la cruz de Cristo. El ministerio de la bondad, capítulo 14, titulado En las pisadas del Maestro, 2 primeros párrafos. Lección para el día martes 23 de febrero. El Mesías persa. Isaías 45, 1 al 4 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea que significa ungido. Así que un Mesías era aquella persona que había sido ungida con aceite, simbolizando la aprobación, el llamado y la capacitación de Dios para que desempeñara determinado cargo. Ahora, no todos los cargos requerían ungimiento. El cargo de rey y el cargo de sacerdote eran generalmente los que requerían el ungimiento. Sin embargo, podemos hacer distinción entre un Mesías, un ungido, y el Mesías. Como un ungido podemos ver a David, que fue rey de Israel, a Aarón, que fue sacerdote, a Salomón, al mismo Acaz, al mismo Ezequías, que fueron ungidos para poder desempeñar su cargo, y el pueblo los veía como Mesías o como ungidos. Es más, hasta Ciro el persa fue ungido por Dios como Mesías para cumplir la misión de libertar a su pueblo de la opresión babilónica. Pero ojo, él y los que he mencionado eran un Mesías, un ungido, pero no eran el Mesías. No el Mesías de Isaías 7, 42
53 y otros capítulos que hablan de profecías mesiánicas que se cumplirían solamente en Cristo Jesús. Estos que he mencionado eran solo uno de tantos ungidos. Ciro fue uno de tantos ungidos que tenían que desempeñar una pequeña labor en favor del propósito de Dios para su pueblo y para la humanidad. Pero Cristo es el Mesías, no un Mesías, sino el Mesías, el gran centro de las Escrituras, aquel que cumple todo el propósito de Dios para la humanidad y aquel del que hablaban todas las profecías centrales del Antiguo Testamento. Pero con respecto a Ciro, llama mucho la atención que 146 años antes de que éste llevara a cabo la derrota de Babilonia, Dios profetizó su vida y su misión. Lo llamó por nombre propio, aún antes que nacieran sus padres. Esta profecía es una poderosa evidencia de que Dios controla la historia. Conoce el presente, el pasado y el futuro, y obra siempre en favor de sus hijos. Quien con estas evidencias rechace la verdad de la existencia de Dios es porque no quiere ver, quiere ser ciego de manera voluntaria. Sobre Ciro, el espíritu de profecía nos dice: en la inesperada entrada del ejército del conquistador persa al corazón de la capital babilónica, por el cauce del río cuyas aguas habían sido desviadas, y por las puertas interiores que con negligente seguridad habían sido dejadas abiertas y sin protección, los judíos tuvieron abundantes evidencias del cumplimiento literal de la profecía de Isaías concerniente al derrocamiento repentino de sus opresores. Y esto debía haber sido para ellos una indicación inequívoca de que Dios estaba encauzando en su favor los asuntos de las naciones, porque inseparablemente vinculadas con la profecía descriptiva de cómo iba a ser tomada Babilonia estaban las palabras: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Profetas y Reyes, página 404 y 405. Lección para el día miércoles 24 de febrero. Esperanza por anticipado. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Isaías 44, 28. Ante la poderosa evidencia del control de Dios sobre la historia y de su preconocimiento del futuro, al profetizar a Ciro 146 años antes de sus obras portentosas sobre Babilonia, los eruditos que basan todo en la lógica humana intentan explicarlo diciendo que, como lo sobrenatural no existe, la profecía real no existe. Nadie puede predecir el futuro con tan alta precisión, dicen ellos. Por lo tanto, tiene que haber trampa. De seguro, afirman que otro escritor del tiempo de Ciro vio lo que él hizo y lo escribió a nombre de Isaías y lo incluyó en su libro para hacer creer a las generaciones posteriores que el antiguo profeta Isaías lo había profetizado. Sin embargo, este argumento es falaz. Solo es un intento infructuoso de personas escépticas e impotentes que no pueden ni quieren aceptar que Dios existe, que es soberano y que conoce el fin desde el principio, y en su frustración y en su conveniencia deciden sacar explicaciones que se adapten
a lo que ellos creen. Pero la realidad es que Ciro el persa no era ingenuo y tuvo que haber sido muy impresionado al ver el cumplimiento de la profecía, al darse cuenta que el Dios eterno lo había llamado por nombre mucho antes de que naciera. Y esto fue lo que lo motivó, lo movió a ser un libertador de los judíos, a escribir edictos en favor de este pueblo que la gran mayoría despreciaba. Si hubiera sido una estafa o un agregado a la historia del profeta Isaías, Ciro se hubiera dado cuenta y en vez de ayudar a los judíos, los hubiera castigado por haber intentado engañarlo o estafarlo. Los eruditos que explican esta parte de la Biblia diciendo que es una extrapolación o un agregado, están insultando la inteligencia de Ciro el persa, pero también están insultando su propia inteligencia porque se niegan a reconocer que Dios existe, que Dios tiene poder, que conoce el fin desde el principio. Nosotros, hermanos y hermanas, no hacemos tal cosa porque sabemos quién es nuestro Dios, tan real que ha cambiado nuestra vida, tan real que sustenta nuestra existencia, tan real que en medio de la crisis siempre aparece y con su gloria nos da paz, poder y milagros portentosos. El cumplimiento exacto de las profecías bíblicas establece que este libro es verdad y prueba su origen divino. Por ejemplo, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Isaías 45, Mateo 24 y muchos otros pasajes de la Escritura con profecías exactas y detalladas se han cumplido plenamente. Nadie que sea sincero y sensato niega que la Biblia es verdad y que el Dios del que ella habla es el Rey del universo. El espíritu de profecía testifica: el Señor tiene recursos, su mano está sobre la organización. Cuando llegó el tiempo para que el templo fuese reconstruido, Dios hizo que Ciro, como su agente, fuese enterado de las profecías que le concernían y otorgase al pueblo judío su libertad. Dios usó la manera en que Daniel fue librado del foso de los leones para crear una impresión favorable en el espíritu de Ciro el Grande. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. Llegaron noticias de este decreto hasta las provincias más lejanas de los dominios del rey, y por doquiera hubo gran regocijo entre los hijos de la dispersión. Muchos, como Daniel, habían estado estudiando las profecías y habían estado rogando a Dios que interviniera en favor de Sión, según lo había prometido. Matutina, conflicto y valor. Capítulo del miércoles 8 de septiembre. La mano de Dios sobre la organización. Lección para el día jueves, 25 de febrero. Un siervo que siente y sufre. El Señor Jesús cumple plenamente las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías. Miremos cómo lo dice el Nuevo Testamento. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue
creyente no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 17:1-5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor Jesús es la simiente de Abraham, es la raíz de Isaí, es el cumplimiento pleno y perfecto de cada profecía de salvación y redención. Vino a la tierra, vivió en carne propia cada una de nuestras pruebas, dolores y sufrimientos. Aprendió lealtad y obediencia en nuestra propia carne. Nos dejó su ejemplo y sobre todo fue nuestro sustituto. Pagó el precio que la ley exigía para nuestra redención. Por estas razones, merece no solo nuestro reconocimiento y respeto, sino nuestra total rendición, amor y obediencia. El espíritu de profecía nos dice: como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente lo que parecía ser el fracaso. Él, el mensajero de misericordia en nuestro mundo, parecía realizar solo una pequeña parte de la obra elevadora y salvadora que anhelaba hacer. Las influencias satánicas estaban obrando constantemente para oponerse a su avance. Pero no quiso desanimarse. Jesús confió en esta palabra de las promesas de la palabra de Dios y no dio a Satanás ventaja alguna. Cuando iba a dar los últimos pasos en su humillación, cuando estaba por rodear su alma la tristeza más profunda, dijo a sus discípulos: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo es juzgado, ahora será echado. Juan 14:30, Juan 16:11, Juan 12:31. El deseado de todas las gentes, página 633. Viernes 26 de febrero. Para estudiar y meditar. Debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo, significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad de Dios. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel,
seguía de buen ánimo, pero muchos de los que profesan seguirle tienen un corazón ansioso y angustiado porque temen confiarse a Dios. No se entregan completamente a Él porque rehúyen las consecuencias que una entrega tal puede significar. A menos que se rindan así a Él, no podrán hallar paz. El amor a sí mismo es lo que trae inquietud. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Entonces no buscaremos el puesto más elevado. Desearemos sentarnos a los pies de Jesús y aprender de Él. Comprenderemos que el valor de nuestra obra no consiste en hacer ostentación y ruido en el mundo, ni ser activos y celosos en nuestra propia fuerza. El valor de nuestra obra está en proporción con el impartimiento del Espíritu Santo. La confianza en Dios atrae otras santas cualidades mentales, de manera que en la paciencia podemos poseer nuestras almas. Matutina Exaltada Jesús, mayo 28, en la Escuela de Cristo, párrafos 1, 2 y 3. Oh mi hermano y mi hermana, al contemplar a Cristo, como es presentado en la Sagrada Escritura, ningún deseo de supremacía surge en nuestra vida. Ningún deseo de humillar a los demás pelecha en nuestro corazón. Solo crece en nuestro ser un anhelo cada vez más poderoso, más ferviente, de mostrar a Cristo en nuestra vida, de reflejar su carácter, de imitar su ejemplo, de manifestar su humildad, su mansedumbre, su anhelo de servir de corazón. Él es el siervo de siervos. Él es el que se humilla, y por eso el Padre Celestial lo exalta. Tú y yo debemos seguir su ejemplo para que en nuestra vida se manifieste el servicio y la salvación del Señor. Y así podamos ser instrumentos eficaces en las manos de Dios para mostrar su amor y su salvación a todas las personas con las que nos relacionamos a diario. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, acudimos a tu presencia seguros de que nos recibes en el amado. Nos declaras justos en el amado y nos impartes tu justicia en el amado. No solo nos das salvación, sino que también nos enseñas a vivir como personas salvadas. Bendice esta palabra que se ha presentado en todos los corazones que la han escuchado. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Protégelo, Señor, de todo mal, de todo peligro, y libértalo por tu sangre preciosa. Oh Señor, clamo por nuestras familias, clamo por cada padre y por cada madre, por cada hijo y por cada hija, Señor, para que tu palabra haga volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, para que restaures los altares que se han degradado porque hace mucho tiempo no se hace el culto familiar en esas familias. Restaura esas familias, restaura los altares de consagración. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por sanar a los enfermos y las enfermas de tu pueblo. Gracias por tanto amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano y mi querida hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con tus hermanos y tus hermanas, a dejarnos tus comentarios aquí en la caja de comentarios y a suscribirte al canal
en defensa de la fe. Recuerda, eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.